Cuando el abuelo de Daniel falleció, el joven no solo heredó su casa y algunos objetos antiguos, sino también un diario extraño y críptico. No era un cuaderno de notas clínicas como los que guardaba en su despacho de forense, era un libro secreto, envuelto en cuero y escondido bajo una tabla del suelo. Desde la primera página, el diario parecía rodeado de un aire pesado y misterioso. No contenía detalles comunes de su profesión, sino las últimas palabras de cada cadáver. Palabras que no fueron pronunciadas antes de morir, sino durante la autopsia, como susurros provenientes de algún lugar oscuro. Daniel empezó a leer. Las primeras páginas relataban muertes normales, accidentes de tráfico, enfermedades repentinas, cada una acompañada de una frase breve y perturbadora. No puedo ver, ayúdame, él está cerca. Al principio parecía una colección de murmullos desconexos, pero al avanzar, el mensaje de fondo se volvía cada vez más claro y una sensación de creciente desesperación parecía impregnar las palabras, como si cada cuerpo intentara comunicar algo, pero en fragmentos. A medida que leía las frases, parecían construirse unas sobre otras y en algún momento el abuelo había comenzado a entender que todas esas muertes formaban parte de un mensaje continuo. Cada palabra que escribía en el diario parecía anticipar la siguiente, y en las últimas páginas sus notas eran casi incomprensibles, escritas con una mezcla de nervios y prisa. Hablaban de un patrón oculto, de una serie de muertes sincronizadas que apuntaban hacia un único desenlace. Daniel se estremeció al llegar a la última entrada escrita, una fecha que señalaba el día de mañana. Comprendió entonces que de alguna manera el mensaje se estaba completando y que su abuelo había alcanzado a registrar casi toda la información, excepto la última palabra. Esa última palabra era, de acuerdo con sus anotaciones, la clave final de un ritual mortal. Las horas pasaron y Daniel se vio incapaz de apartarse del diario. La lógica le decía que nada de eso tenía sentido, pero un miedo irracional se apoderaba de él mientras analizaba las páginas. Cada víctima parecía haber sido escogida al azar, pero todas habían dejado fragmentos de un mensaje final, como si el propio acto de morir hubiera sido parte de un propósito mayor. Si el ritual se completaba, parecía prever una catástrofe, algo que, según los apuntes del abuelo, traería la oscuridad absoluta a quienes escucharan el último susurro. Aquella noche, Daniel notó que una sirena de ambulancia rompía el silencio de la calle. Sintió un escalofrío. La última muerte podría estar ocurriendo en ese momento, justo como el diario había anticipado. La última palabra, aquella que completaría el mensaje, estaba a punto de ser pronunciada. Al amanecer, revisó las noticias. Un accidente había ocurrido en la ciudad, con una única víctima. Sin dudar, Daniel se dirigió a la morgue donde trabajaba su abuelo, un lugar que conocía desde niño. Bajo una creciente sensación de urgencia, logró entrar y encontró la sala de autopsia vacía. En el centro, una camilla sostenía el cuerpo cubierto de la última víctima. Al acercarse, el silencio era opresivo, como si el aire mismo retuviera la respiración. Se inclinó sobre el cuerpo y en ese momento oyó un murmullo débil y rasposo, un sonido apenas perceptible que parecía arrastrarse desde el fondo de la garganta inerte. Al principio era un susurro incomprensible, un eco de sonidos como en una lengua desconocida, pero de pronto las palabras adquirieron forma y una única frase se hizo clara. La última palabra se completó en la mente de Daniel y en ese instante una negrura profunda pareció envolver la sala. Al comprender el significado del mensaje, supo que el ritual había terminado y que la última palabra había desencadenado algo siniestro que el abuelo había intentado advertir. Daniel se quedó mirando el cuerpo en la camilla, paralizado por el eco de la última palabra que aún resonaba en su mente. Era una palabra antigua, cargada de un poder oscuro que no lograba comprender del todo, pero cuyo peso le aplastaba el pecho con una ansiedad creciente. Todo lo que su abuelo había investigado apuntaba hacia ese momento, hacia esa última muerte, y ahora él era el único testigo del final de un ritual que había tardado décadas en completarse. De repente, las luces de la morgue parpadearon. El ambiente, ya opresivo, parecía condensarse.
y el aire se volvía cada vez más pesado, como si algo se deslizara entre las sombras de la sala. Daniel retrocedió instintivamente, sintiendo una presencia que parecía cobrar vida a partir de las palabras registradas en el diario de su abuelo. Algo estaba despertando, algo que esperaba ese momento desde hacía mucho, mucho tiempo. Miró a su alrededor, tratando de encontrar una salida, pero sus pies parecían pegados al suelo. Un frío intenso le recorrió la columna cuando sintió una voz grave y antigua que parecía surgir desde cada rincón de la sala. «El tiempo se ha cumplido», susurró la voz, aunque la frase resonaba como si viniera de dentro de su propia mente. Daniel intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. A cada paso que retrocedía, sentía cómo el eco de esa última palabra reverberaba con fuerza, como si despertara algo en el mundo mismo. Una reacción en cadena que ya no podía detenerse. Comenzaron los temblores, las luces parpadearon aún más violentamente y a lo lejos se oía el sonido de cristales rompiéndose y alarmas activándose. Daniel miró por la ventana y vio personas en las calles, mirando al cielo con terror. Algo oscuro y desconocido estaba tomando forma. En cuestión de minutos, una sensación de caos empezó a envolver la ciudad. La gente gritaba, el aire parecía arder y el cielo, que había sido de un gris plomizo, ahora comenzaba a teñirse de un rojo oscuro, como si la atmósfera misma estuviera siendo contaminada. De vuelta en la morgue, el cuerpo en la camilla empezó a retorcerse de manera antinatural. El cadáver, que hacía poco yacía inerte, comenzó a moverse, sus ojos abiertos en una expresión congelada de terror. Sus labios amoratados y secos murmuraban las palabras del diario como si hubieran sido grabadas en su carne misma. Daniel intentó apartar la mirada, pero no pudo. Estaba atrapado en la visión de esa muerte animada, que repetía las palabras con precisión mecánica, como una grabación rota. Entonces comprendió la verdad. Cada frase, cada palabra que el abuelo había registrado era parte de un hechizo antiguo que necesitaba ser pronunciado hasta el último fragmento. Su abuelo había anotado las palabras en su afán de resolver el misterio, sin darse cuenta de que estaba alimentando el propio ritual. Ahora, la última pieza había sido dicha en presencia de un testigo. Daniel cayó de rodillas, incapaz de soportar la presión que se había apoderado de la habitación. La oscuridad envolvía todo a su alrededor, mientras las paredes parecían desvanecerse, y en algún lugar de esa negrura escuchó un sonido que le heló la sangre, un susurro colectivo, como si las voces de todos los muertos se unieran para crear una única conciencia monstruosa. Era el apocalipsis, no un fin inmediato, sino una maldición que se propagaba, extendiéndose desde esa morgue a cada rincón de la ciudad. Cuando Daniel intentó salir de la morgue, fue demasiado tarde. El mundo, tal como lo conocía, estaba sumido en una oscuridad tangible, una neblina negra que borraba el sol. Los sobrevivientes se convertían en sombras sin voluntad, cada uno de ellos resonando con las palabras de los muertos. Las frases del diario, esas mismas palabras que habían sido anotadas con precisión, casi obsesiva, ahora se repetían en las mentes de todos los que quedaban, en un eco interminable que no se podía silenciar. El ritual estaba completo y el mundo se había convertido en el reflejo de esas últimas palabras.